todo de Dios y nada, ninguna palabra mía, ninguna opinión, sino que sea todo de Dios y que llegue hasta lo profundo de su corazón. Que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, tú eres bueno, Padre. Sé que estás aquí, Señor, podemos sentir tu amor, tu presencia, Señor amado. Te adoramos, Señor, y en este momento, Señor, te pedimos que tú tomes control, Señor, de nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Padre, en tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a poder anunciar tu palabra, Señor, y que sean tus palabras, nada mío, Señor amado. Ayúdame, Señor, y te pido, Padre, que con tu autoridad, en el nombre de Jesús, Señor, eches fuera cada cosa, Señor, que entorpezca, Padre, que esta palabra llegue a tierra fértil, Señor amado. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso y tú estás aquí, Señor amado. Tú estás aquí hoy día, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios está aquí, hermano. Amén. Jesucristo el Señor está aquí. Amén. Porque Él vive en usted y vive en mí. Entonces Él está en este lugar. Amén. Mire, hermano, hace varias semanas que venimos hablando de la oración. Están en YouTube, por si no se la acuerdan, nos pueden seguir. Pero a modo de resumen, básicamente el Señor nos enseñó a orar. Nos enseñó cómo orar. Cómo orar nos enseñó. Y aprendimos durante varios cultos cómo orar, cómo es que se ora. Y la última prédica fue la persistencia en la oración. ¿Sí? Mire, yo hice un breve resumito para que estemos todos en sintonía en el contexto y podamos entender la palabra de Dios. El título de la palabra me lo invento ahora, nada, es la importancia del Espíritu en la oración. Amén. Dice, mire, habíamos aprendido que la oración es ¿en dónde era? En el aposento, ¿o no? En la intimidad, se abierta la puerta, chica, en nuestro lugar íntimo. Entonces, primeramente tenemos que aprender eso. Nuestra oración, nosotros acá oramos, acá podemos orar, pero nuestra oración es en la intimidad con el Señor. Orar al Padre siempre reconociendo que somos hijos. Ese era un principio. Nosotros somos hijos de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo tiene potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Alabar a Dios en la oración. Nosotros estábamos en un aposento, sabíamos que era el Padre, y teníamos que alabar a Dios en la oración, teníamos que pedir por su reino, por su voluntad en nuestras vidas. También ahí había una parte que entraba en nuestras necesidades, el pan nuestro, dánoslo hoy, entonces ahí pedíamos por nuestras necesidades. Después estaba la parte del perdón, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y pedirle que nos ayude a perdonar, que es importantísimo. Después también es importante que no usemos vanas repeticiones, decía. Eso es importante, sino que tengamos presente este modelo que Jesús nos había dejado. Y por último habíamos aprendido la persistencia en la oración, ¿sí? Ser persistente en la oración, orar en todo tiempo, dicen muchos versículos de la Biblia. O sea que hay que orar siempre, hay que orar siempre. Y Dios hablaba a mi vida de una manera muy particular. Siento que es una enseñanza también para mí y para todos, digamos, porque es importante aprender esto que vamos a aprender hoy día, muy importante. Usted sabe que la palabra de Dios dice, el Evangelio de Dios, yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder, ¿no? No dice así, es poder. O sea, nosotros podemos venir acá a orar, cantar, y hermoso eso es. El otro día escuché una reflexión que es bonita, dice, es una porción de lo que se hace en el cielo, que hacemos acá, alabamos, cantamos, eso es hermoso. Pero el Evangelio acá es poder, poder. Jesús cuando estuvo acá fue poderoso, sanar enfermo, leproso, que es como si fueran hoy día un enfermo de cáncer, en realidad era cáncer de piel, así que imagínense, lo sanaba tocándolo, ¿no? Imagínense lo impresionante, eso es poderoso, levantaba muertos, o sea, es poder, tiene que entender eso, es poder. Amén. Mire, vamos a leer Apocalipsis 5:8, búsquelo ahí en su Biblia, para que vea que es cierto lo que voy a decir. Dice su palabra ahí, Apocalipsis 5:8, dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, que dice, las oraciones de los santos. ¿Qué tal? Ah? Vamos de vuelta. Acá dice que habían ancianos postrados delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Qué tal? Ah? Nuestras oraciones son incienso que se guardan en una copa de oro y se ponen adelante de Jesucristo. ¿Qué tal? Ah? Amén. ¿Es en vano entonces su oración? Imagínense, es valiosa, es valiosa. En una copa de oro, el incienso, la oración delante del Cordero. El Salmo 141:2. Mire, yo lo leo ese, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. De vuelta, ¿ah? El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, nuestra oración es un incienso a Dios, un incienso, ¿sí? Que se guarda en copas de oro y se lleva delante de Jesucristo. Otro punto importante que hay que aprender para entrar al tema es que Jesucristo intercede por nosotros en el cielo. Nosotros tenemos, Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y Él intercede por nosotros. Mire, busque Romanos 8:34. Dice así la palabra del Señor, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿A dónde está Jesús? A la diestra. Dice, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dice? Intercede. O sea, Jesucristo está en el cielo, intercede por nosotros. Amén. ¿Se entiende ahí? ¿Vamos bien? Y entonces, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo? Mire, Juan 14:16. Juan 14:16. Juan 14:16 dice así, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 2 puntos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, dice. Jesucristo ahí le hablaba a sus discípulos y le decía: me tengo que ir. No le decía: me voy a quedar con ustedes, le dijo: me voy, pero yo voy a rogar al Padre, que está haciendo, está intercediendo por nosotros, y le va a mandar a otro. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, para que entendamos, Cristo intercede por nosotros en el cielo y el Espíritu Santo está acá con nosotros. ¿Amén? Amén. Mire, ahora busque un versículo y ese lo va a tener marcado, porque de ese vamos a hacer todo el resto de la enseñanza, que es lo que yo quería que tuviéramos en contexto, esto del incienso, de la intercesión de Jesucristo, el Espíritu. Busque Romanos 8, del 26 al 27, por favor. Y téngalo ahí a mano, por así decirlo, porque este versículo tiene mucha enseñanza y vamos a escudriñar en su palabra. Romanos 8, 26 al 27. Su palabra dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos de vuelta, mire. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice ahí? Intercede. Yo leo lo mismo: intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. Y después dice el 27: mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, claramente dice acá que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero mire, vamos a ir parte por parte. Primeramente dice que el Espíritu nos ayuda. Es así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice. Mire, esta palabra ayuda es la misma palabra que está en la historia de María y Marta. ¿Se acuerdan de la historia de María y Marta? Que una estaba ahí limpiando y la otra estaba a los pies de Cristo. Esa misma palabra ayuda es la que le dice Marta a Jesús, le dice, dile pues que ayude, que me ayude. Ese ayudar es la misma que esta. Entonces, literalmente ayudar, no tiene otro significado. El Espíritu, ¿qué nos va a hacer? Nos va a ayudar. Ayudar, dice. Ahí lo dice. El Espíritu nos ayuda. Más adelante dice, en nuestra debilidad. Y acá, mire, yo le voy a invitar que busque Romanos 7, 19, por favor. Y lo tenga ahí. Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nosotros somos débiles. ¿No escuché un amén? Somos débiles. Mire, somos débiles, pero entienda algo, nosotros somos débiles porque estamos en este cuerpo. Este cuerpo es limitado, ¿sí? Tiene limitaciones. Por ejemplo, yo soy chiquito, o sea, no soy alto. Ahí hay una limitación física, ¿o no? Entonces, tenemos limitaciones. Todos, no somos iguales. Todo uno es mejor para algo, otro no, pero no quita que es menos, sino que es porque su cuerpo es débil. Pero relacionado a las cosas espirituales, nuestro cuerpo es débil para orar, es débil para buscar a Dios, débil para venir a la iglesia, débil para abrir la Biblia y ver un versículo, un salmo, un proverbio, débil. Pero para hacer otras cosas no es débil. No es débil para hacer otras cosas. Las otras cosas salen así nomás, no. Pero para las cosas de Dios es débil. Por eso acá dice que en nuestra debilidad, en nuestro cuerpo débil. Mire, Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué tal? Y después si lee más abajo el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía así porque el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es débil y va a tender a hacer, como dice acá, lo que no quiero, eso hago, dice, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, o sea, hago lo malo, mi cuerpo naturalmente va a hacer lo malo, va a insultar, va a rabiar, va a pelear, va a tener toda clase de cosas que nos aparta de Dios, naturalmente, eso me pasa a mí y le pasa a cada uno de ustedes. Y si no les pasa, el diablo lo reprenda. ¿Entiendes? Porque es mentira eso. Ya está mintiendo, ¿me entiendes? Ya está fallando. Mire, Gálatas 5:16. Yo lo voy a leer, está en una versión diferente porque se entendió un poquito más. Pero a mí se dice. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de un modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué tal? ¿Qué queremos hacer nosotros? Alabar a Dios, adorar, venir acá. Che, me gustaría servir más a Dios. ¿Pero qué quiere nuestra carne? Ir. Salir a pasear, salir a comer, no venir acá. Son ¿qué hora es? Las 8. No sé. ¿Sabe cuántos partidos de Argentina hemos perdido? Porque juegan a 8. Y nuestra carne quiere ver el partido, ¿no? Sin embargo, acá estamos alabando a Dios. Es un sacrificio, ¿no? Pero ahí, lo que yo trato de decir no es que hablemos de la espíritu y la carne, sino de cómo somos débiles. Y acá la Biblia lo va confirmando, ¿no? Hasta ahora se entiende que hay algo del espíritu, hay algo de la carne es débil. Romanos 6:19 dice, habla en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Ya lo dijo Pablo, nuestro cuerpo es limitado.
es limitado. Y como ya dijimos, débil. Esa limitación nos hace débil frente a las cosas del Señor. Nos hace débil. Nos hace débil. Imagínense lo débil. Porque nosotros podemos leer y decimos, uy, yo no voy a hacer eso. Pero imagínense lo débil. Ellos eran seres humanos igual que nosotros, hablando de los discípulos. Imagínense que ellos estuvieron con Jesucristo, lo vieron ahí. Lo vieron, lo tocaban. Estaban ahí, dormían juntos, todo. Y cuando Jesucristo aparece nuevamente, no le creían que era Él. Imagínense los débiles de la carne, hasta viéndolo, tocándolo, palpándolo, no podían creer que era Jesucristo que había resucitado. Imagínense los débiles que son. ¿Qué queda para nosotros? Que estamos en otro tiempo de gracia, en la que lo hacemos todo por fe. Imagínense lo difícil que debe ser para nosotros mantenernos firmes en las cosas del Señor, ¿o no? ¿Qué dice? ¿Te le cuesta servir al Señor? ¿Es difícil o no? Pero ¿qué dice acá al principio? En el Romanos 8:26, por eso le decía que lo tenga a mano, el Espíritu nos ayuda, dice, ¿no? ¿Qué tal? Gloria a Dios. Mire, para ya concluir con esto de la debilidad, 2 Corintios 12:9, está Pablo ahí, tranqui, y él tenía una debilidad muy grande en su cuerpo, que la Biblia lo representa como un aguijón. Vaya a saber lo que es, pero era su debilidad, ¿sí? Y él oraba a Dios, y le decía, sacámelo. Y Jesucristo mismo le dijo, bástate mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tal? O sea que el poder de Dios se va a manifestar en nosotros, ¿entienden? Porque nosotros somos débiles. ¿Qué tal? Jesucristo es bueno. Gracias. Gracias. Jesucristo es el Señor. Miren, volvemos entonces a Romanos 8:26. Entonces decía, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, punto y coma, o sea que continúa. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿o no? ¿Qué dice ahí? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. No lo sabemos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué tal? Acá dice que literalmente no sabemos pedir. Literalmente está diciendo eso, que no sabemos pedir. No sabemos pedir lo que nos conviene. Y acá, bueno, puede explayarse uno, ¿no? Con muchos ejemplos de que muchas veces nosotros oramos por algo en particular y nada que ver, contra 1000 grados a lo que Cristo quiere para nosotros. Pero eso, tranquilo, les pasa a todos, me pasa a mí, a todos nos pasa, porque es parte de nuestra debilidad. Porque todavía no habíamos aprendido esto, pero hoy lo vamos a aprender y vamos a salir nunca más orando así. Vamos a orar eficazmente. Amén. Entonces dice, lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, dice. Primera de Juan 5:14, dice así, este versículo está muy bueno. Y dice así, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, hermano, habíamos hablado de la debilidad. ¿Vio? ¿Qué dijimos? Que somos débiles. Somos débiles. Lo vil y lo despreciado tomó Dios. Y espiritualmente ya somos herederos, coherederos, real sacerdocio, nación santa. Pero estamos en este cuerpo que es débil este cuerpo. Y acá dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Pero ¿qué es lo que nos pasa verdaderamente? Nosotros muchas veces, nuestra carne, nuestros deseos, pide a Dios cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero es la naturaleza de nosotros. Nosotros siempre vamos a pedir por cosas que quizás no es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes? Por eso acá dice, el Espíritu nos ayuda. Mire, volvemos a Romanos 8:26 y dice, ahí mismo dice, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí se complica, mira.
el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que acá hay algo que no hacemos, o nunca hemos experimentado, o hay gente que quizá no lo ha experimentado, y es que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Acá lo dice, gemidos indecibles. Mire, el gemido, si usted lo busca en cualquier definición, es un sonido largo, que generalmente se lo relaciona con un sufrimiento, con un dolor, pero también con una emoción intensa, ¿entienden? Y acá dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos, o sea, con sonidos indecibles. Indecible quiere decir que no se puede expresar en palabras. No hay una palabra que englobe lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Complicado, sí, pero el Espíritu lo va a hacer hoy día y lo va a hacer en su intimidad, pero tiene que creer porque esto está escrito acá en la Biblia. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice? Que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, sonidos que no se pueden, que no son palabras, son sin palabras, son sonidos. Mire, 1 Corintios 14:2. Entonces acá el Espíritu de Dios habla a través de nosotros, ¿sí? Con un sonido, con un ruido, con algo en particular, con algo que ahora vamos a aprender que es ese algo. Mire, 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Nadie entiende. Aquel por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué tal? Mire, yo sé que hay un montón de interpretaciones respecto a esto, respecto a las lenguas, respecto a los sonidos, y hay un montón de pseudopastores que enseñan con versículos quizás sacados de contexto y quizás no como debería ir a la palabra, ¿no? Acá dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo podemos considerar con sonidos largos, con palabras, con sonidos que no son palabras. Y acá dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Está confirmando lo que estamos leyendo, ¿no? Porque dice que el Espíritu intercede ¿por quién? Por nosotros. Mire, 1 Corintios 14, un poco más abajo, 14. Dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, dice. ¿Qué tal? Esto es poder, hermano, es poder. Entiéndalo, es poder. Y no son cosas falsas que quizá vemos en videos, gente que se burla de esas cosas. Estas son cosas reales. Y el Espíritu intercediendo por nosotros. Mire, Jesucristo en Hebreos 5:7, que creo que se ha dicho este versículo, Cristo en los días de su carne, era débil Cristo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba gimiendo al Padre, y dice, al que lo podía librar de la muerte, fue oído, dice, lo escuchó Dios el gemido, porque era el Espíritu que estaba intercediendo por él. ¿Qué tal, hermano? Mire, continuemos con esto, que eso se pone bueno. Dice el 27, Romanos 8:27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En otra traducción dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice,
porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Es decir, para darle una conclusión a esto, somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda y intercede por nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles que son interpretados por Dios. Mire, seguramente acá hay muchas personas que han tenido esa experiencia, porque acá lo dice, y el Espíritu Santo, yo creo que existe el Espíritu Santo, y acá dice que intercede. Entonces yo creo que sí hay personas que han tenido esta experiencia, ¿o no? Es una experiencia maravillosa. Mire, yo le cuento mi experiencia, quizás ustedes tienen otra, y eso es lo grandioso de esto. Mire, una vuelta yo me sentía mal y no sabía por qué. En realidad había muchas cosas que estaban mal, pero no sabía por cuál era específicamente que me sentía mal. O sea, eran varias, entonces era como por cuál, ¿viste? Entonces yo me sentía mal, no podía hacer nada, me sentía desganado, no tenía ganas de hacer nada, de venir acá, ni de cantar, no tenía ese deseo, como que se había apagado el espíritu mío, se había apagado. Y yo no sabía por qué, pero me casé. No sé, empezaba a sacar cuenta, decir que no me peleé con nadie. Entonces uno no sabe por qué. Y una noche yo me senté a orar. Pero me senté a orar, digamos. Oré a Dios. Y la oración que sabemos hacer y la que hemos estado aprendiendo, ¿no? Bendice a mi papá, mi mamá, mi hermano. No, esa oracioncita que tenemos todos. Ya no, porque ahora aprendimos cómo lo paso, ¿no? Al Padre, te alabamos, Señor. Pero así empecé yo, porque no sabía. Como lo siempre, Padre, bendice a mi mamá, mi papá, ayúdame, estoy triste. ¿O no? De repente empezó a salir, hermano. Un sonido. Gloria a Dios. Un sonido de acá adentro. De acá adentro salió. De acá adentro, hermano. No era mi voz. Yo la hablaba, pero no era mi voz. Era de adentro. Era de adentro, hermano. Y ese gemido, ese dolor que se tradujo. ¿Se tradujo a qué? Porque acá dice su palabra que el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, y pone nuestra oración en armonía con la voluntad de Dios. La pone. Nosotros no sabemos pedir. Yo estaba pidiendo porque estaba triste y no sé que estaba pidiendo nada. Sin embargo, eso que pasó en mi interior me llevó a ¿qué? A que yo empiece a orar correctamente. Amén. Respecto a la voluntad del Señor. El Señor empezó a hablar a mi vida que yo tenía que dejar cosas, que tenía que perdonar. ¿Me entiendes? ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hice yo? Sí, yo no sé orar, no sabía orar. ¿Quién era? Era el Espíritu intercediendo por mí. Amén. ¿Qué dice, hermano? Esta experiencia usted la tiene que tener en su vida. Mire, muchas veces lo relacionamos esto con tristeza, con dolor. Porque es así, estoy triste y oro y el Señor que me hable, ¿o no? Pero vimos que el gemido también puede ser una emoción. Y muchas veces nosotros oramos a Dios agradeciéndole al Señor, Señor, te agradezco por esto. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu empiece a agradecerle a Dios, se alinea la voluntad de Dios y empezamos a agradecer verdaderamente por qué lo que tenemos que agradecer. Quizás agradecemos, hermano, porque, ay, gracias por el pan, gracias porque me compré un autito. No, está bien, está perfecto. Pero cuando el Espíritu empieza a interceder por nosotros, empezamos a agradecer por lo que verdaderamente quiere Dios que agradezcamos. Amén. Mire, hermano, Jesucristo es real y Él dejó todo escrito y todo dicho de una manera perfecta para que nosotros hoy día no tengamos problemas. Pero si nosotros no tomamos este poder, no dejamos que actúe el Espíritu a través de nosotros en la oración, va a seguir pidiendo como no conviene, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, decía el versículo. Vamos a seguir pidiendo erradamente. Mire,
yo quiero que leamos, respecto a la voluntad de Dios, porque como le decía, puede ser dolor, tristeza, pero que puede ser una emoción. Pero mire, 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros y pone nuestra oración en armonía con la voluntad de Dios. Y acá su palabra dice que la voluntad de Dios es que seamos santos. Muchas veces esa intercesión va a ser para que pidamos perdón a Dios por el pecado que está en nosotros. Y Él, que es fiel y justo, nos perdona. Pero esta es una posibilidad, ojo, hay varias. Y no hay tiempo, digamos, pero usted puede leer y hay varias. Mire, Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Mire, y este me encanta. Juan 4, del 39 al 40. Jesucristo le dice a los discípulos: y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire, hermano, usted muchas veces tiene un familiar que no está en los pies de Cristo. Lo tiene, yo lo tengo, hay muchos. Pero muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu interceda en esa oración. Acá la voluntad de Dios, que lo que es que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Otro versículo dice que la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Entonces, si nosotros tenemos un familiar que está capaz, lejos de Dios, y nosotros oramos como oramos, ayúdalo, Señor, ten misericordia. Pero si dejamos que el Espíritu interceda en esa oración, va a ser diferente. Amén. Porque la voluntad del Padre es que se salve. ¿Me entiendes? Quizás nosotros oramos por una dirección en particular. Ay, Señor, líbralo del mal, muéstrale, sácale el corazón de piedra, ¿no? Que así oramos. Ponle un corazón nuevo, ¿o no? Pero quizá la oración va por otro lado, y es que el Señor nos libre de algún demonio que tiene. Y nosotros quizás ni oramos por eso. ¿Pero por qué no oramos por eso? Porque no sabemos. No sabemos. No desmeritan las oraciones que hacemos, porque ya vimos. Por eso yo quería dejarlo claro al principio. Nuestra oración, que es un incienso. Todas nuestras oraciones. Pero estas son oraciones del Espíritu. Amén. Ahí está la diferencia. Ahí radica en lo que nosotros podemos hacer y en lo que el Espíritu puede hacer. ¿Qué tal, hermano? ¿Ha entendido? Amén. ¿Se ha comprendido lo que es? Amén. Pero esto tiene que experimentar. Tiene que experimentarlo, hermano. Mire, nosotros sabemos, y ya lo hemos recontra estudiado, porque desde que estamos acá se ha hablado del Espíritu Santo, todo lo que existe en la Biblia. Creo que quedan perlas nomás, pero ya está todo dicho. Mire, nosotros tenemos dos formas de aceptar al Espíritu, por así decirlo. Una forma es cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Que Jesucristo es mi Señor. Diga, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Entonces tengo el Espíritu. Ya está el Espíritu Santo, porque eso hace el Espíritu Santo, adora al Padre. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Hay otra cosa, que es la llenura del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermano. Otra cosa. Y mire, quizás su deseo es servir más a la iglesia, servir más a Dios. Pero si usted no experimenta esta palabra, ¿cómo va a poder servir bien si usted está pidiendo mal? ¿Cómo pedimos? No lo sabemos. Vuelvo a la palabra. No lo sabemos. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu interceda por nosotros. Amén. Interceda por nosotros. Y ahora miren, Hechos 2 relata lo que todos sabemos, el Pentecostés. Ellos estaban, la palabra de Dios dice que ellos estaban, miren, la tengo acá. Los discípulos estaban en un templo
¿Dónde estamos nosotros? Templo. Ellos estaban en un templo alabando y bendiciendo a Dios. Eso dice la palabra. ¿Dónde estaban ellos? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando y ¿Qué hacemos bendiciendo. nosotros? Alabamos. ¿Qué hicimos recién? Alabamos. Entonces los discípulos estaban así. Estaban alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y qué pasó? En Hechos 2 ya lo hemos leído todo. Ellos estaban ahí, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Y dice que un estruendo del cielo vino y descendió al templo donde estaban. Y que habían 120 personas. Esas 120 personas dice que recibieron. ¿Qué recibieron? Pero, mire, analicemos bien. Ellos ya estaban con Jesús. Ellos ya creían en Jesucristo. Y Jesucristo ya les dijo, yo me voy. Entonces ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que vino entonces? Vino la llenura del Espíritu a ese lugar. Amén. ¿Vio? ¿Vio cómo es? Amén. Y esto es maravilloso y esto es tema de debate de muchos anatemas. Porque la palabra del Señor es clara, que dice que el lenguaje puede ser un idioma, pero puede ser angelical. Amén. ¿Y usted qué sabe que lo que está hablando sea angelical o no? ¿Me entiende? Pero mire, el Espíritu Santo nos llena. Y una forma de ver si fui lleno es porque acá lo dice la palabra. Ellos recibieron lenguas como fuego, dice la palabra. Empezaron, el Espíritu Santo empezó a interceder por ellos con lenguas empezó. Y esas lenguas como fuego, en la Biblia dice que eran idiomas que podían entender las personas que estaban alrededor. Porque, hermano, usted entienda algo, el Espíritu nos da manifestaciones para el servicio de la obra de Dios. No, sí, por supuesto que nos edifican todo, pero es para cumplir un propósito divino en la tierra. ¿Me entiendes? Hay muchos que mal usan esto, puede ser, no nos metemos en eso, pero acá Dios, cuando manda la llenura del Espíritu Santo, es para que nosotros hagamos algo tenemos que hacer. No es que volvamos a nuestra casa y estamos igual, no pasó nada, fue una experiencia nada más, sino algo tenemos que hacer. Amén. Mire, el Espíritu se manifiesta de 9 formas según la Biblia y pueden ser más, pero estas están escritas en la Biblia. Dice, sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas humanas y angélicas, interpretación de lenguas. Entonces, cuando el Espíritu cae en un templo, se manifiesta. Y se manifiesta de diferentes formas, porque estamos en la época del Pentecostés, como era eso, ¿no? Y entonces es diferentes formas. Uno puede ser que le aumente la fe. Uno puede ser que le aumente la sabiduría y la ciencia. Otro puede ser que empiece a hablar en lenguas angelicales o en otro idioma. Otro puede ser que empiece a interpretar qué es lo que está diciendo esa persona. ¿Me entiendes? Otro puede ser milagros. Otro dice dones de sanidades. Hay varios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desaprovechar esto? ¿Cómo lo vamos a desaprovechar? ¿Cómo vamos a desaprovechar lo que está en la palma de nuestra mano? Lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu interceda por nosotros, que Él pida por nosotros, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, si ese es su deseo. Y mire, puede usted ser lleno acá, puede ser lleno en su casa. Yo me acuerdo que mi experiencia personal, siempre he sido un hombre de que o está escrito y lo veo, si no, no creo. ¿Me entiendes? Si yo veo que cambia de color eso, yo lo creo, si no, no. Así siempre fui. Pero, entonces yo siempre era reacio con esto y decía, pero estos están diciendo tonteras, están blasfemando. Yo no sabía, porque era ignorante, que Dios tenga misericordia de todas esas palabras que quedaron ahí en el tintero. Pero me pasó. ¿Y qué iba a hacer con eso? ¿Qué iba a hacer si me pasó? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? ¿Es mentira? No, este pastor que yo veo en internet estaba mintiendo. ¿Y cómo me pasó a mí? Y yo, que era como, es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y me pasó solo. No había nadie, estaba solo, bueno, la Helen, pero vivimos juntos, pero estábamos ahí. Y solo salía. Yo ponía palabras
gemidos indecibles en mi boca y salían. Y yo sentía dentro mío un fuego que no lo puedo explicar. Porque es mi experiencia. Usted tiene que tener la suya. Usted es cristiano y no ha tenido esta experiencia. Tan cristiano, o sea, está ahí o no. Está como el frío caliente y usted está ahí. Porque esto es real, ¿me entienden? Y no es que nos pongamos a gritar. Esto es una experiencia personal de usted con el Espíritu y con el Señor. Mi hermano, póngase de pie. Gracias. Yo lo siento desde que entramos. No sé si usted, yo sentía la presencia del Señor acá, sentía su poder, sentía que Él quería hablar. En mi interior fluían palabras que yo quería decir y las decía. Desde entrada, imagínense, venía de trabajar cansado del trabajo, todo podrido de tener que trabajar por 2 chirolas, y sin embargo entré acá. Ay, Jesucristo, ahí nomás empezó el Espíritu a interceder y ahí estamos, ¿ah? Mire, vengan los que tocan, los que cantan. Vamos a tomarnos un momentito, unos minutos. Si usted, esto se obtiene por fe. Usted si no cree, ahí está la puerta, afuera. Gracias, Señor. Por fe se alcanzan las cosas, por fe el Espíritu Santo va a venir, va a interceder por nosotros. Si no es acá, va a ser en su casa. Pero usted tiene que tener ese deseo de buscar a Dios. ¿Cómo no va a tener ese deseo de buscar a Dios? Capaz que, ay Señor, me cuesta orar, me cuesta venir, me cuesta esto, soy pecador. Pero deje que el Espíritu Santo ore por usted. Deje que el